Buenas noches, esta noche nos acompaña el doctor Gustavo Gómez Aranguren. Es un magistrado, él es alguien que nos va a dar una iniciación para el proceso que llevamos y pues para este segundo módulo político. Además vamos a tocar temas del interés de todos, como es el acto legislativo 0215 y la relación derecho y moral que se resulta siendo un tabú para el estudio que estamos realizando. Como primera pregunta, doctor, de acuerdo con la relación derecho y moral, teniendo como antelación el texto de Carlos Nino sobre el derecho y moral, como donde él contempla en general cómo debemos relacionar el derecho y la moral para dar como una solución más objetiva y juntar el deber ser con lo que es el derecho para poder encontrar o llegar a un punto final de soluciones judiciales, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Pues bueno, mi opinión al respecto de la relación que existe entre derecho y moral implica unas reflexiones de una naturaleza tan sustancial, tan de fondo, que podrían o que marcan la transformación de la cultura jurídica que nosotros hemos practicado y que practican desde luego las facultades de derecho en la formación de los nuevos profesionales. Me explico. Cuando uno se pregunta qué es el derecho, la respuesta más básica es entender que el derecho es la norma jurídica. Sin embargo, nuestro planteamiento es que esa respuesta es rotundamente equivocada, porque las normas jurídicas, para que integren el derecho, requieren necesariamente de una sintonía con la noción de lo que entendemos, de lo que se entiende desde el punto de vista de la filosofía por moral. Es decir, para poder comprender eso es necesario que previamente se haga un análisis, un estudio que nos permita acceder al concepto de lo moral, que supone una deconstrucción de los conceptos que de moral tenemos cotidianamente. Y sobre esa deconstrucción elaboremos un concepto de sujeto en términos morales. Es decir, que nosotros tenemos una posibilidad de construirnos como seres humanos morales en la medida de nuestra relación con el mundo a partir de los procesos de conocimiento, donde creamos pues todo el contenido dentro del cual podemos desarrollarlos como sujetos, pasar de la individualidad a la subjetividad. Y ahí el derecho regula subjetividades y por lo tanto el derecho debe tener contenidos intrínsecamente, es decir, radicalmente de contenidos de naturaleza moral. Doctor, ¿se podría decir desde el ámbito filosófico que es como la unión, la integración del naturalismo y el positivismo como uno solo para tener un mejor resultado? No necesariamente. El naturalismo parte de una premisa que no es cierta, que es reconocer que el derecho es la legitimación de un orden inmanente externo y que por lo tanto ese orden inmanente externo genera realidades de comportamiento. ¿Sí? El positivismo es una visión en donde las reglas jurídicas son producto de la capacidad de elaborar juicios lógicos y obviamente positivismo y racionalismo, racionalismo y justnaturalismo tienen puntos de desencuentro muy fuertes. Bueno, doctor, para seguir con el tema de la moral, la segunda pregunta entonces sería, ¿cómo podemos vincular la moral en el control de las reformas? Las reformas constitucionales, que son la nuez del orden jurídico, están indudablemente vinculadas con el tipo de modelo que han adoptado los pueblos para convivir. En nuestro caso, con la Carta de 1991, adoptamos un modelo, primero, de separación de poderes y segundo, de construcción del orden jurídico a partir del principio de
los derechos fundamentales de las personas. Esto significa que los derechos fundamentales son la fuente de todo el ordenamiento. Ahí hay un mensaje de contenido moral porque los derechos fundamentales son una realidad subjetiva que permite la existencia del ser humano en su contexto moral. Así que cualquier reforma que limite esa premisa básica, pues ataca, lesiona fuertemente el elemento fundante del orden jurídico. La Carta del 91, en su artículo 377, precisa que cualquier reforma que se haga a la Carta que toque los derechos fundamentales o la garantía de los derechos fundamentales genera para los ciudadanos que somos los dueños de la Carta Política la posibilidad que nosotros los dueños realicemos un proceso de ratificación o de infirmación de esas reformas. Doctora Cangre, entrando nomás en el tema del acto legislativo 0215, ¿se podría decir que esta reforma le dio un vuelco total al sistema judicial del país? Yo pienso que es absolutamente cierta tu afirmación, porque en esa reforma se presenta una modificación en el funcionamiento orgánico del Poder Judicial para darle como una especie de síntomas de corporativismo, es decir, que los miembros del Poder Judicial aparentemente podrían encargarse del funcionamiento de la justicia. No obstante, eso es una verdadera fachada engañosa, porque con la reforma lo que se consiguió fue quitarle al Poder Judicial la condición de poder del Estado y convertirlo en una organización burocrática de la función pública que depende de una manera drástica del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Judicial perdió la capacidad de autoorganizarse, la posibilidad de ser autónomo e independiente para que sus miembros puedan desarrollar el encargo que el constituyente les ha encomendado. En otras palabras, el pueblo colombiano perdió la garantía de lo que significa el Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales. En esa medida, otros poderes, no necesariamente jurídicos ni políticos, sino poderes económicos, van a poder tener la posibilidad de actuar con plenitud sin que haya unos jueces realmente fuertes, con capacidad de poner límites a cualquier expansión indebida de cualquier autoridad. O sea que el lesionado es el pueblo colombiano. Bueno, doctor, ¿cuáles serían los 3 puntos fundamentales en donde veríamos cómo se ve la afectación que tuvo la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y a la administración? Comenzando por la tutela judicial efectiva, que es una cláusula de convencionalidad que integra el bloque de constitucionalidad, se puede afirmar que la tutela judicial efectiva es real si nosotros tenemos un sistema de justicia con jueces autónomos e independientes. Cuando el sistema de justicia depende de los aportes que directamente haga el Ejecutivo, de la planeación que haga el Ejecutivo, depende de la autoorganización simplemente superficial, porque en el fondo quien diseña las políticas es el Ejecutivo, pues estamos encontrando que el Poder Judicial falleció como poder. Ahí no hay tutela judicial efectiva. De manera que al quebrarse eso, el acceso a la justicia es una posibilidad en un sistema como el nuestro simplemente retórico, es decir, es un enunciado que no tiene contenido. ¿Yo para qué accedo a la justicia ante un juez que no es autónomo ni es independiente y que está de alguna manera intimidado porque depende de un poder vertical que se llama el gerente de la rama, que es un funcionario que no se sabe quién es? Las altas cortes quedan intimidadas por un poder que pertenece a la rama legislativa. La Comisión de Aforados no hace parte del Poder Judicial, hace parte del Poder Legislativo y tiene unos niveles de inmunidad que son verdadera impunidad, y hay una falacia muy grande que se ha vendido a los colombianos, supuestamente sobre la eliminación de la Comisión de Acusaciones,
cuando realmente lo que se hizo fue crear la comisión de acusaciones para darle impunidad al presidente de la República y a lo que llamamos comisión de aforados. Eso, en términos teóricos, implica un desquicio en el diseño arquitectónico de lo que es la estructura del poder en Colombia. En términos prácticos, termina con la independencia judicial que comienza por las cabezas de la cúpula organizacional del Poder Judicial. Entonces, evidentemente hay pruebas fehacientes en donde los estudiantes de Derecho, los ciudadanos del común, sobre todo las gentes de menores recursos, han perdido la tutela judicial. Doctor, ¿se podría hablar de 3 puntos formales con los cuales este acto legislativo afecta a la justicia en Colombia? Formales y materiales. Formales son, digamos, las incidencias de carácter procesal en el procedimiento legislativo que nos muestran cómo se presentó una impropiedad muy fuerte en lo que se llama en derecho constitucional parlamentario la unidad de materia. Eso supone que los actos legislativos tienen que tener una identidad material desde el principio hasta el fin. Aquí comenzamos con unos contenidos y terminamos con otros muy diversos. Otro punto tiene que ver con el principio de la consecutividad, o sea que todos los objetos de reforma han debido ser discutidos en cada uno de los debates de manera integral. Al ingresar componentes nuevos en cada debate, se rompe la consecutividad. Y uno que es muy determinante, tiene contexto formal, pero también contexto material, es el fenómeno de la sustitución de la Constitución. Porque la Constitución del 91 que aprobaron los colombianos estableció la división de poderes. Cuando se acaba la división de poderes, se acaba la Constitución. Hay un principio de derecho público que nos dice que un país tiene constitución cuando hay separación de poderes. Cuando la separación de poderes desaparece, la constitución se desfuma. Entonces son 3 aspectos de tipo formal que llevan a concluir la inexequibilidad de ese acto legislativo. Doctor, ¿qué consecuencias podríamos prever a futuro el acto legislativo 2 de 2015? Pues las consecuencias son las que estamos señalando. Crear un riesgo inminente para que Colombia pierda su condición de república organizada bajo la perspectiva de Estado Social de Derecho. Y mucho más, que pierda su identidad como Estado constitucional. Esas son unas consecuencias que teóricamente son relevantes, pero que el ciudadano del común las puede vivir cuando se dé cuenta que perdió la garantía que da la tutela respecto de los derechos fundamentales. Doctora Aranguren, queríamos hacerle una pregunta acerca de una preocupación y es ¿cómo está hoy el Consejo de Estado por la problemática del relevo de los magistrados y cuánto tiempo más podría durar el Consejo de Estado incompleto? Pues es una crisis que se está presentando y que obedece en buena medida al diseño institucional que se presentó en la Carta del 91. Es decir, lo ideal es que los jueces se dediquen solamente a ser jueces. Sin embargo, en la Carta del 91 se previó la posibilidad de que las Cortes tuvieran participación en los procesos electorales de los órganos de control. Eso implica la aparición de fenómenos burocráticos en las Cortes que distorsionan y dividen el funcionamiento de la corporación. Y entonces, usted es un centro de poder y en tanto es un centro de poder atrae muchos intereses contradictorios. Así que la gente que allí labora entra en algún momento dado en contradicción con intereses y eso hace que los pulsos por las decisiones importantes como es la reintegración pues casi que queden en un empate técnico y que no haya posibilidades de movilizar. Por una parte eso, y por otra parte esta reforma del acto legislativo 02 del 15 pues generó mucha incertidumbre no solo en el Consejo de Estado sino en la Corte Suprema, donde también sucede lo mismo, las dificultades en las elecciones, aunque en la Corte Suprema había mucho más control de un sector que finalmente se manejaba solo en términos burocráticos.
no así en el Consejo de Estado. Con todo, la incertidumbre técnica que genera el acto 02 del año 15 pone dudas concretas. La pregunta si ese acto legislativo ya está rigiendo las listas para designar magistrados y los procedimientos para designar magistrados ya se extinguieron. O sea que hacer nombramientos bajo figuras de normas que ya no existen, cuando en el acto legislativo 02 no quedó explícitamente una norma de transición que permitiera validar las competencias del Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa, pues entonces eso trae incertidumbre. De manera que cualquier nombramiento que se haga va a ser realmente muy frágil, jurídicamente hablando. Bueno, doctor, ya saliendo un poco de ese tema, queríamos preguntarle, ¿usted qué piensa de la capacidad moral que tiene ahorita el presidente al desconstitucionalizar la reelección sabiendo que él mismo fue reelegido? Yo creo que eso es un problema ético, fundamentalmente. La ética es una derivación de las posturas morales. O sea que la ética es un principio de coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. De manera que si hubiese ese principio de coherencia, el presidente que ahora gobierna el país no se habría reelegido para prohibir la reelección, pero solo cuando yo me he reelegido. Es decir, eso éticamente no debió haberse puesto en este momento. O sea que un gobierno que es reelegido no puede negar la reelección cuando ese mismo gobierno se lucró de ese beneficio. Doctor, estamos informados del evento que se va a realizar el martes en el Palacio de Justicia. ¿Usted nos podría contar un poco cuál es la finalidad de este evento? Bueno, ha habido desde el 2011, el 2010, una campaña de desprestigio del Poder Judicial. Una campaña de desprestigio que se origina por las élites económicas y políticas que son las dueñas de los medios de comunicación. La intención, y que además está bien documentada desde el punto de vista de la ciencia política, desde el punto de vista de las ciencias económicas, nos muestra que cuando en el Estado neoliberal se quieren suprimir instituciones del Estado social de derecho o del Estado intervencionista, la forma más práctica para realizar esos procedimientos que no generen protestas sociales es desacreditar las instituciones para facilitar que la sociedad metabolice tranquilamente esos procesos de supresión de instituciones. Con la rama judicial se comenzó en el 2010 a predicar que era el escenario de muchos fenómenos de corrupción. Ese accionar impactó la sociedad fuertemente hasta el punto de que las encuestas muestran que más o menos el 85% de las personas descreen de la pulcritud de sus jueces. Eso facilitó la expedición del acto legislativo 02 del año 15 y por lo tanto dividió incluso al Poder Judicial, porque hay muchas personas en el Poder Judicial que creen que ese acto legislativo representa un avance para la rama judicial. Si bien es cierto, existe la alternativa del control constitucional sobre la validez constitucional de ese acto constitucional, acto legislativo, la verdad es que estamos en mora los jueces de Colombia de crear un frente de defensa de la justicia como no solo realidad constitucional, sino como realidad sociológica, y que la ciudadanía sepa que realmente la rama judicial sí existe a partir de esos jueces. Entonces, en ese propósito definimos utilizar los elementos, los instrumentos de la Constitución, y por lo tanto el artículo 377 de la Carta prevé que los ciudadanos en esa práctica del derecho básico a desarrollarnos como ciudadanos y participar democráticamente en la vida colectiva, decidimos utilizar lo que se llama el referendo derogatorio previsto en esa norma, que consiste en convocar al constituyente primario, es decir, a todos los ciudadanos, para que con sus firmas le pidan a las autoridades constituidas que convoque a un referendo para definir si la reforma que se impuso en el acto legislativo 02 del año 15
puede mantenerse en la carta política o los ciudadanos determinan que no haga parte de la carta política. El procedimiento pues es un poquito complejo, es decir, parte de la recolección de 1.750.000 apoyos, que en nuestro caso lo estimamos en 3 millones de apoyos, que una vez validados por el órgano electoral se pueden perfectamente habilitar para que el Congreso de la República convoque a elecciones para definir el referendo. En ese referendo implicaría que hay que participar con 8 millones de votantes mínimos, donde se discutirá por el sí, es decir, que la reforma continúe, o por el no, en donde se entenderá derogada la reforma solo en el aspecto que tiene que ver con la garantía de los derechos fundamentales, porque así dice la Constitución. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Pensamos que somos en el país una organización nacional. Cubrimos los 1.130 municipios. Tenemos jueces en todas partes. Somos 50.000 funcionarios, tanto de la Fiscalía como de la rama judicial. De manera que si nosotros logramos agitar reflexivamente, jurídicamente, dialécticamente, entre nuestros funcionarios la necesidad de defender el Poder Judicial y la Constitución y la justicia de ustedes, podemos perfectamente conseguir no 1.700.000, sino 3 millones de apoyos. Eso es un hecho político que necesariamente tiene que llamar la atención de los poderes, es decir, del legislativo y el ejecutivo. Y si abrimos la posibilidad de un ejercicio democrático de discusión sobre ese acto legislativo, el pueblo colombiano tendrá la capacidad de decirle: deténgase con el Congreso de la República, deténgase presidente y respete la Constitución, que es de todos. Entonces, eso implicaría un gran aire, una renovación en el espíritu político de este país. Sería un rechazo absoluto a cualquier práctica corrupta o criminal que se ejerza para conquistar o apropiarse del poder político. Sería una negación absoluta contra las guerrillas, una negación absoluta contra los corruptos, una negación contra los politiqueros, una negación contra los abusadores y una imposición de un orden que beneficie a todos. Entonces, independientemente del resultado, el procedimiento mismo, el solo procedimiento, llevaría instancias de reconstitución de la vida colectiva y sería como la apertura a un estadio donde toda la sociedad tendría indudablemente mucho que beneficiarse. No olvidemos que un orden jurídico fuerte, humanista, real, cierto, que dé seguridad jurídica basada en la libertad y en los derechos, es lo que permite el desarrollo de los pueblos. Bueno, doctor, ya como pasando a una parte más como personal de su vida, queremos preguntarle cómo viven dos magistrados, cómo son sus ideas, cuando no concuerdan, ¿cómo hacen con la doctora María Victoria? Pues ese es un fenómeno como un poco extraño a la voluntad de nosotros. Yo llegué a ser consejero de Estado en desarrollo de una carrera judicial de 30 años como juez en diferentes lugares. Y ella llegó a ser magistrada de la Corte Constitucional dentro de un juego que jamás buscó. Es decir, la ingresan a la lista, a la terna del presidente Uribe para representar a la región donde ella se desempeñó como abogada, que fue Risaralda. Después, el presidente Uribe quería, digamos, asegurar de alguna manera su reelección. Sin embargo, pensó que esta candidatura le daría seguridad y no contó con que María Victoria es una juez o una abogada absolutamente formada en términos de lo que es el respeto al orden jurídico. Y entendió que una reelección suponía una sustitución a la Constitución. Y le tocó votar en contra, pues, de la gratitud que le debía el presidente Uribe por preservar el orden jurídico. Se la jugó ahí y entonces ahí pues, se presentó su ingreso hacia la Corte Constitucional. ¿Cómo nos desarrollamos en la cotidianidad? Pues básicamente con el respeto. Yo nunca me introduje en los desarrollos de los
debates de la Corte Constitucional y ella tampoco en el Consejo de Estado. De manera que una vida muy tranquila, muy normal, ajena pues a fenómenos donde nosotros no estamos de acuerdo. Es probable que ella no esté de acuerdo con muchas cosas que yo hago y es probable que yo desapruebe decisiones que ha tomado la Corte que me parecen contradicen las reglas que yo practico del derecho público al derecho administrativo. Doctor, por último, querríamos que usted le hiciera una invitación a la comunidad en general y a los estudiantes de Derecho y demás para el evento que se va a realizar el día martes. Yo pienso que, como lo señalaba el padre Tiberio Polanyi y el señor decano, el objeto fundamental de las facultades de Derecho en este país es ayudar a construir el orden jurídico que garantice los derechos de las personas, sobre todo los estudiantes que comienzan sus carreras. Cuando estudian un derecho que realmente es una falacia porque no se puede aplicar, yo pensaría que lo que hay que hacer es cerrar las facultades de Derecho. O sea que lo que está en juego en este momento es la supervivencia de la justificación de las facultades de Derecho. Un ejemplo dramático lo tenemos con los países vecinos, en donde el Poder Judicial se convierte en un apéndice directo del Ejecutivo. Y allí el derecho no sirve, es simplemente un adorno. Nosotros en los 25 años que llevamos con la Carta Política del 91, los jueces nos hemos convertido en unos defensores a ultranza de los derechos fundamentales, que en unos límites evidentes al poder. De manera que la defensa de la Constitución y la justicia, como es el movimiento que hemos iniciado los jueces, básicamente apunta primero a los más pobres de este país y segundo a los que van a comenzar sus carreras de abogados, porque si esto se configura y se deja así, pues realmente no encontraríamos sentido a que estudien Derecho. O sea que el movimiento es por ustedes, no por nosotros. De hecho, yo ya terminé mi periodo judicial, no me importaría en lo personal la suerte de la rama judicial, pero lo que pasa es que yo nunca dejaré de ser ciudadano y por lo tanto es un deber ciudadano luchar por la vigencia del orden constitucional, por la vigencia del Estado de Derecho y por la vigencia de la capacidad del juez para defendernos frente a los abusos que podamos tener. Bueno, doctor, ya así para terminar la entrevista, pues le queremos pedir como unas palabras para nuestros compañeros del módulo público. Pues simplemente que yo tuve la experiencia en mi trasegar académico desde el año de 1995 de empezar a formar los abogados tomasinos en Tunja. Nosotros fundamos con el padre Alberto Orozco, lo que era la incipiente Facultad de Derecho en la ciudad de Tunja, que ahora es una gran seccional, y entonces pues sé de las luchas que ustedes dan. Nuestro sistema tomasino en el diseño curricular maneja los módulos y cuando uno entra recién nacido a la vida pues de grandes en la universidad, pues se enfrenta con la parte más dura del derecho, que es el derecho público, y tiene que aprender derecho administrativo y tiene que aprender derecho constitucional cuando uno no tiene bases, digamos, de una manera teóricas que le permitan como entender más como la quintesencia de lo que se trata. O sea que ustedes son muy jóvenes aún para entender la dimensión del compromiso que supone su formación jurídica. No obstante, en la práctica lo que hemos visto es que los abogados tomasinos han escalado grandes posiciones en la vida nacional. Luego en la práctica demostramos que ese diseño curricular modular pues es eficiente. Pero lo más importante es que la comunidad dominicana está vinculada directamente con las gestas importantes de la República. Fue en el convento de la calle 19 en Bogotá, donde queda ahora la calle 19 en Bogotá, donde se firmó el acta de la independencia de nuestro país. O sea que el derecho público permea, impregna todos los resquicios de toda la actividad docente de la orden dominicana. Entonces, felicitaciones, mis queridos compañeros noveles, por iniciar esta carrera y por dedicarse al derecho público. Además, esta tarde conversaba con algunos estudiantes y profesores de la universidad y me destacaban cómo la vocación del derecho aquí en Bucaramanga es una vocación básicamente orientada hacia el derecho público y al derecho administrativo, que es
mi especialidad, lo cual me llena de mucha satisfacción porque tengo muchos colegas y mucha gente que va a recibir mis banderas y que las va a poner más en alto de lo que yo pude haber hecho en mi vida profesional como abogado, como juez y como docente. Bueno, doctor, ya finalizaremos con esto la entrevista. Queremos darle las gracias por haber sacado tiempo y por haber regalado esas palabras. Y por compartir con nosotros su conocimiento y crítica acerca de los diversos temas. Me dejan ustedes muy entusiasmados porque unas niñas tan jóvenes tienen una calidad humana admirable y sobre todo una inteligencia sumamente aguda. Y por eso estoy seguro que el país, no digamos las familias, sino el país, con personas como ustedes van a tener garantía de que vamos a estar bien con sus hijos. Muchas gracias, doctor. Okay.